Mi nombre es Clemencia Muñoz Tamayo y soy la directora del Centro de Capacitaciones de ONU Mujeres. Esta conferencia virtual es parte del curso moderado en línea sobre economía del cuidado, administrado por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres, que va desde el 27 de octubre hasta el 19 de diciembre. Habrá 7 conferencias virtuales a lo largo de este curso. Las conferencias serán presentadas por expertas y expertos reconocidos a nivel mundial en este campo. Estas conferencias virtuales proporcionan a las y los participantes del curso la oportunidad de escuchar, aprender y hacer preguntas a las y los expertos. Espero que tome ventaja de esta oportunidad. Estas conferencias enriquecerán su conocimiento sobre economía del cuidado, así como su experiencia de aprendizaje con el curso. Permítanme presentarle a la moderadora del curso, la doctora Amaya Pérez Orozco, y a nuestro primer presentador del día, Francisco Cos Montiel. La doctora Amaya Pérez Orozco tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo. Es una experta en políticas públicas para la igualdad y tiene amplia experiencia de capacitación en programas de educación formal y educación profesional continua. Tiene también una amplia experiencia en investigación orientada a las políticas dentro del mundo académico y de las instituciones internacionales. Ha colaborado con ONU Mujeres desde el 2007, tanto en la capacitación como en la investigación orientada a las políticas sobre temas de género, desarrollo, migración, economía del cuidado y cadenas globales de cuidados. Tiene varias publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos de revisión, y ha sido oradora invitada de numerosos eventos académicos y en instituciones del gobierno y de la sociedad civil. Entre sus publicaciones con ONU Mujeres se encuentran Las desigualdades a flor de piel, Cadenas globales de cuidados, Empleo del hogar y articulaciones políticas, y Cadenas globales de cuidados, ¿qué derechos para un régimen global de cuidados justos? La doctora Amaya Pérez Orozco es la moderadora del curso, así como la moderadora de las conferencias en línea. El doctor Francisco Cos Montiel es asesor en empoderamiento económico para la región de Asia-Pacífico de ONU Mujeres. Su experiencia anterior de trabajo incluye cargos con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, en Canadá, y en México en varios cargos públicos, entre los cuales director general de la Unidad de Planificación de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. En el IDRC encabezó la Iniciativa para el Crecimiento y Oportunidades Económicas para las Mujeres, GROW por sus siglas en inglés, un programa de investigación de 5 años que tiene como objetivo generar nuevas evidencias sobre el empoderamiento económico de las mujeres, la igualdad de género y el crecimiento económico. El doctor Cos Montiel tiene un doctorado en estudios de género y una maestría en política social y planificación en países en desarrollo del London School of Economics y ha publicado sobre pobreza, economía de género, trabajo infantil, gobernanza e incorporación de género en las políticas de desarrollo. La conferencia de hoy del doctor Cos Montiel es una introducción a los aspectos económicos, sociales y culturales del cuidado. También tenemos hoy con nosotros a Cam, el coordinador de este curso, Leslie, especialista en educación en línea, y Dejan, asistente de tecnologías de información. Finalmente, quisiera asegurarnos que pudieran asistir a las 7 conferencias en línea. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Amaya Pérez Orozco. Muchas gracias. Clemencia, gracias por esta apertura del curso y bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Estamos aquí en la primera webconferencia, la primera sesión online. Muy brevemente deciros que tras esta breve introducción que voy a hacer yo ahora mismo, tendremos a Francisco Cos Montiel, que será la persona encargada, tal como ya ha comentado Clemencia, de darnos esta sesión introductoria. Durará unos 25 o 30 minutos
y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de unos 20 minutos. Ahora en un momentito os explico cuál va a ser el procedimiento para preguntar a Francisco y finalmente haremos una breve recapitulación como de cuestiones esenciales respecto a estas sesiones. Entonces, antes de nada decir que esta es la primera sesión de las 7 webconferencias que vamos a tener. Ya sabéis que la última semana está destinada a preparar el trabajo final y no tiene contenido adicional. En esta primera, Francisco va a hablar de las dimensiones económicas, sociales y culturales de los cuidados. Es una sesión introductoria a esta temática que intenta abordarla desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta que los cuidados son una realidad multidimensional y que, por tanto, es imposible abordarlos desde una única mirada. Por tanto, en esta sesión vamos a tener un primer acercamiento y también, tanto en lo que es la webconferencia como en el documento de lectura, lo que se introducen son los conceptos centrales que se van a manejar a lo largo de todo el curso y que luego vamos a ir ampliando en las siguientes sesiones, de la 2 a la 7, tanto a través de los documentos de lectura como a través de las sesiones, en un par de ocasiones conmigo, en otras 4 ocasiones, además de la de hoy, con ponentes invitadas. La segunda corresponderá a Karina Batiani, sobre las pistas para comprender la organización social del cuidado. La tercera será mía propia, sobre cuáles son los elementos definitorios fundamentales de la actual organización social del cuidado. La cuarta, con Valeria Esquivel, sobre encuestas de usos del tiempo y otras formas de medición de los trabajos no remunerados. La quinta, con Corina Rodríguez, sobre la perspectiva económica en torno a los cuidados. Una sexta, de nuevo conmigo, sobre una perspectiva transnacional en torno a los cuidados. Y la séptima, con Sara Gamaet, sobre políticas de cuidados y protección social. En esta primera sesión, por tanto, contamos con Francisco y además de lo que Clemencia ya os ha comentado, yo quería añadir que Francisco fue una de las personas que estuvo presente y muy activamente involucrada en una reunión internacional de expertos y expertas que tuvimos, en la cual uno de los elementos centrales que estuvo en debate fue precisamente cuál es la mejor, dos cuestiones. Por un lado, cuál es la mejor forma de proporcionar un primer acercamiento a los cuidados, es decir, de qué manera podemos hacer que el acercamiento a los cuidados sea más sencillo, más intuitivo, cuáles son los elementos que mejor conectan, por decirlo de alguna manera, con la experiencia cotidiana de la gente, y por otro lado, precisamente, cuáles son los conceptos que se deberían considerar como el núcleo duro en torno a esta temática, ¿no? Y todo esto es lo que se ha recogido tanto en el documento de lectura como en la sesión que os va a dar hoy Francisco. Por tanto, por decirlo de alguna manera, él es responsable directo de esta estructura básica del curso en su conjunto. En ese sentido, es realmente un placer tenerle con nosotras y con nosotros. De todas maneras, antes de darle la palabra, un par de instrucciones básicas sobre el uso de la plataforma. Por un lado, no sé si podéis ver un botoncito azul que cuando hacéis clic sobre él permite ver la presentación en modo de pantalla completa. Si la consola la tenéis en forma de presentación, podéis entrar haciendo clic en la flecha naranja justo encima de él para que se despliegue precisamente este botón. Si habéis entrado para ver toda la consola, simplemente debéis hacer clic en la flecha naranja de nuevo. Y luego, para la cuestión de preguntas, en primer lugar, insistir en que por favor las preguntas se dirijan a Francisco, ya que tenemos la oportunidad de tenerle aquí con nosotras, con nosotros, y cualquier otra cuestión relativa a otros elementos del curso, al final daré unas breves instrucciones sobre a quién se podría dirigir. Entonces, para preguntar a Francisco, el método que vamos a utilizar hoy va a ser el de preguntas escritas. Para próximas sesiones vamos a ver si podemos pasar también a tener un modo de hacer preguntas orales, pero hoy por el momento son preguntas escritas. Entonces, precisamente en esa pestañita donde tenéis, depende si lo tenéis en inglés o en castellano, puede poner questions o preguntas, desplegando, pinchando sobre el símbolo de más, se despliega un recuadro que ahí es donde podéis escribir, podéis teclear vuestras preguntas en cualquier momento a lo largo de su presentación, ¿de acuerdo? Las recogeremos a lo largo de toda la presentación y después
las abordaremos. Si preferís esperar, en todo caso, a que Francisco termine toda su explicación para hacer las preguntas al final, tampoco hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es todo para empezar. Entonces, Francisco, te damos la palabra. Te voy a dar también la posibilidad de compartir tu pantalla y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. A ver. Muy buenos días todas y todos. Muchísimas gracias a Clemencia y a Amaya por la generosa presentación y muchas gracias a todo el equipo del Centro de Capacitación de ONU Mujeres que ha facilitado este gran esfuerzo. Es para mí un honor abrir las presentaciones de este curso. Mi presentación intenta brindarles una introducción a los aspectos económicos, sociales y culturales de los cuidados y en gran parte resume el excelente capítulo introductorio que el centro ha desarrollado, liderado por el pensamiento de Clemencia y Amaya. Yo quisiera empezar esta presentación mostrando una fotografía. La fotografía de hombres y mujeres participando activamente en la esfera de la producción, en el trabajo y pudiendo dedicar no solamente una gran cantidad de tiempo, sino una gran cantidad de concentración, una gran cantidad de capital humano para llevar a cabo su trabajo ya sea en el sector privado, en el sector público o en cualquier otro sector. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué se necesitó en la mañana o en la mañana anterior o en todas las mañanas anteriores para que estos hombres y mujeres pudieran llegar aquí? Y si empezamos a desenmarañar qué hay detrás, podemos darnos cuenta de que muy probablemente alguien cocinó para ellos, muy probablemente tengan una empleada doméstica que se encargue de cocinar y antes de eso de hacer las compras, y habrá alguien que habrá lavado y planchado la ropa que llevan y que consume una gran cantidad de tiempo. También muy probablemente estos hombres y mujeres tienen algún tipo de apoyo, ya sea en la forma de alguien que les ayuda a coordinar las distintas tareas, o en el caso de los hombres probablemente tengan una esposa que les ayude a coordinar todas estas tareas domésticas. Y por supuesto, si estas personas se enferman, van a recurrir a servicios altamente profesionalizados que les darán el tipo de curación que necesiten, o que si tienen que pasar algunos periodos en el hospital, también podrán sentirse cuidados. Si estos hombres y mujeres tienen niños pequeños, seguramente estarán cuidados por alguien más mientras ellos desarrollan sus tareas. Y si tienen también padres o madres que requieren cierto tipo de atención, seguramente habrá alguien más que lo esté haciendo por ellos para que ellos puedan estar en esta esfera altamente competitiva, altamente productiva, y puedan estar concentrados en el trabajo. Lo que trato de decir en esta primera parte es que para que podamos funcionar en la vida necesitamos de una serie de precondiciones de cuidado que nos permiten ser exitosos, ser funcionales en una economía muy competitiva. Pero aún en el caso donde las economías no son tan competitivas,
todos necesitamos cuidado. Y en este ejemplo de una comunidad de bajos ingresos en África, vemos que, al igual que el señor de la serie anterior de fotografías, este hombre está enfermo. Al igual que en la serie anterior, hay niños que necesitan cuidados y hay actividades que se requieren. Sin embargo, como pueden ver, la organización del cuidado va a cambiar dramáticamente. En este caso no hay enfermeras, no hay médicos, no hay cuidadoras, no hay niñeras que lo puedan hacer, sino que esto va a recaer, como lo podemos ver de forma muy dramática, en las mujeres. Y en los países de bajos ingresos, donde los sistemas de salud no son tan sofisticados, podemos ver que son las mujeres quienes van a proveer estos cuidados sin sin descuidar o sin entrar en detrimento de las otras responsabilidades, como son el cocinar, el lavar, que se siguen acumulando sobre los hombros de las mujeres. Así, en dos sistemas económicos muy diferentes, vemos que todos necesitamos cuidados, pero la forma en que estos se organizan, la forma en que estos se reparten, va a ser muy diferente. Y habiendo hecho esta primera reflexión, yo quiero entrar a los conceptos básicos y quisiera empezar por introducir una definición que utiliza el Centro de Capacitación de ONU Mujeres sobre los cuidados, y que nos dice que los cuidados son las actividades que permiten recrear día a día el bienestar físico y emocional de las personas. Cuidar es hacerse cargo del cuerpo de las personas, así como de sus emociones. Y esto es muy importante, porque el cuidado no es solamente una actividad física que puede ser extenuante, una actividad que requiere de muchas horas lavando ropa, preparando alimentos, cargando niños, cargando ancianos, cambiando pañales, tanto de niños como de adultos, alimentando a los niños. No solamente es una actividad que es agotadora físicamente, sino que requiere también de un alto nivel de involucramiento emocional. El cuidado siempre es mucho mejor cuando se produce con afecto, cuando se produce con empatía, cuando se ve cierta reciprocidad en el afecto de ambas personas. Y así podemos distinguir tres diferentes componentes del cuidado. En primer lugar, el cuidado directo, es decir, la acción de cuidar, que tiene que ver con lo físico, que ya mencioné, y con lo emocional, esta combinación que hace que el cuidado sea, para quien lo recibe, una actividad o una sensación placentera, ¿no? Pero para que exista esto, tienen que haber ciertas precondiciones, es decir, para que una persona pueda alimentar a un anciano que no se puede bastar por sí mismo, tiene que haber comida preparada, y para que haya comida preparada, tiene que haber cierto ingreso y cierta infraestructura que implica tiempo. Entonces, no solamente es el momento de cuidado, sino todas las horas y todo el esfuerzo en la preparación para el momento del cuidado. O en el caso de salud, implica que exista una infraestructura o implica el haber contribuido a los sistemas de salud, de protección social, que con eso se pueda recibir el cuidado. Pero no solamente eso, el cuidado, que se ve muy fácil desde afuera y que parece simplemente una serie de actividades automáticas, requiere de un gran
nivel de organización y de gestión mental. Requiere de coordinar cuidadosamente los tiempos, requiere de coordinar cuidadosamente las actividades, requiere de altos niveles de exactitud para tener la comida cuando el bebé la necesita, para tener la ropa cuando el adulto mayor la necesita. Así que esta actividad que parece tan simple y que no se evalúa con un alto grado de afecto y de reconocimiento en la escala social, es mucho más complicada de lo que podemos pensar. El cuidado es central en la vida humana porque a lo largo de nuestra vida estamos en una relación de interdependencia. Y mucho se ha escrito, por ejemplo, de que en el lugar de trabajo todos debemos trabajar en equipo y debemos compartir las tareas y debemos tener ownership o tenemos que sentirnos comprometidos con el trabajo que tratamos de hacer. Pero en el caso del cuidado, que es tan importante, resulta que no está equitativamente distribuido. Y no está distribuido por tres razones fundamentales, diría yo. La primera es una cuestión que tiene que ver con el ciclo de vida. Niños y adultos mayores van a necesitar distinto cuidado en distintos momentos, mientras que los adultos podemos más o menos cuidarnos a nosotros mismos, pero eso no impide que cuando fuimos niños hayamos necesitado el cuidado y cuando seamos adultos mayores necesitaremos el cuidado. Entonces, esto es una parte esencial del ciclo de vida. Pero la cosa se complica cuando vemos que el cuidado está troquelado por dos grandes ejes de desigualdad. El primero es el que tiene que ver con el género, y es que la mayoría de las culturas reparten de una forma increíblemente desigual el cuidado sobre las mujeres. Las mujeres naturalmente se ve que son las responsables del cuidado, mientras que los hombres no compartimos esa tarea tan importante de la misma manera, porque culturalmente se ha asignado a las mujeres, con implicaciones muy importantes que veremos más adelante. Y la tercera consideración de desigualdad es que, dado que es una tarea que se devalúa, que no es valorada, se asocia con aquellas personas que se ven en la necesidad de vender su mano de obra en situaciones precarias y que lo hacen en este nivel de cuidado. Entonces, el cuidado lo hacen las mujeres o lo hacen aquellas personas que están en gran necesidad de vender su fuerza de trabajo y que lo hacen a un precio muy barato y por debajo de lo que se pagan otro tipo de actividades. Pero ¿por qué preocuparse del cuidado? O sea, ¿por qué es absolutamente central al trabajo que hace ONU Mujeres, al trabajo de desarrollo humano, de desarrollo social? ¿Por qué es tan central el cuidado? La primera tiene que ver con que el cuidado debe ser reconocido como la base del desarrollo. ¿Y por qué digo que debe ser reconocido como la base del desarrollo? Si nosotros analizamos el pensamiento económico tradicional, vamos a ver que hay tres factores de la producción: tierra, trabajo y capital. La tierra existe, el capital está ahí, es una cosa que no está viva, pero el trabajo, la fuerza del trabajo no se produce en máquinas, no se da en macetas,
No se abre una caja y se sacan seres humanos listos para entrar al terreno de la producción. La fuerza de trabajo es un proceso que requiere de enormes inversiones en tiempo, en esfuerzo, en calidad, para que los seres humanos pasemos de ser de un bebé indefenso al que hay que satisfacerle todas sus necesidades, a un niño que se prepara en la escuela, que crece sano y que finalmente puede en la edad adulta o en algunos casos antes insertarse a los mercados de trabajo a producir. O sea, y este es el gran tema de que para que exista producción, es decir, para que las personas podamos entrar a esas esferas, ya sea muy sofisticadas como de la fotografía que presenté al principio, o en la escala de trabajo que también es muy importante, pero no tan valorado como en la agricultura, como en algunas cuestiones básicas de servicios. Necesitamos, antes que nada, haber crecido y haber recibido una serie de cuidados durante toda la vida para poder llegar. Entonces, por eso yo digo que es la base del desarrollo, porque si no existiera todo ese cuidado, perdón, las fábricas, las empresas no podrían contar con la mano de obra. Y el segundo punto es porque nunca podemos dejar de recibir cuidado. Ya sea en el momento en que somos más autosuficientes, que gran parte lo podemos proveer nosotros, pero siempre va alguien más que provea eso, la tintorería para el ejecutivo, el restaurante, el especialista de la salud, o en el caso de niños y adultos, como ya mencioné, de una gran cantidad de cuidados que requerimos. Y la cosa es muy injusta porque este trabajo tan importante, en la mayoría de los casos no es remunerado. Digo, las mamás que dedican el tiempo, o las hijas o hijos que dedican el tiempo a cuidar a los ancianos, no reciben ninguna remuneración. Y por la desigualdad de género que mencioné anteriormente, resulta que las mujeres trabajan gratis muchas más horas que los hombres, entre 2 y 5 más que los varones. Y si nosotros asignáramos un valor monetario, podríamos decir que hasta un 10 o 30% del PIB de los países resultaría de contar estas horas a las que no le asignamos un valor. Y yo quiero concentrarme en las próximas diapositivas a tratar de desenmarañar esta cuestión de la desigualdad. ¿Y por qué tenemos que entender el cuidado como, por un lado, una parte fundamental del desarrollo, pero por el otro como uno de los grandes reproductores de la desigualdad? Y como ya lo dije hace unos momentos, es por dos razones: o porque lo hacen las mujeres, o porque lo hacen personas en situaciones de mucha precariedad y que necesitan vender esa fuerza de trabajo para compensar la falta de tiempo para el cuidado o de ganas del cuidado. Cabe resaltar que también hay otro tipo de cuidados que no entran dentro de esta dinámica que yo dije, es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres o el trabajo muy precario del empleo doméstico, pero es en el menor de los casos. Y esto puede tomar la forma de trabajos voluntarios o algún trabajo en retribución de apoyo escolar. Cabe destacar que, si bien el cuidado se organiza de varias maneras entre las sociedades,
todos tienen un elemento en común, y es que descargan la responsabilidad en las mujeres. En la mayoría de los casos y en todos los países, las mujeres trabajan muchas más horas que los varones. Pero hay otras características que hablan de la injusticia del cuidado. En algunos países, si uno tiene dinero, como lo mostré en la primera serie de fotografías, uno puede comprar el cuidado. Pero en esas sociedades donde no hay mucho apoyo del Estado, donde no hay redes amplias de guarderías o de cuidado para discapacitados o para adultos mayores o adultas mayores, quien no tiene dinero no los puede comprar. Y esa es una enorme desigualdad. Claro, existen algunos casos donde el Estado se va a hacer responsable de la provisión de cuidados, pero usualmente lo hace de manera parcial o no tan adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando se designa al sector privado como el mayor proveedor de los servicios de cuidado y estos son mercantilizados, estamos hablando de que muy poca gente tendrá acceso a ellos porque muy poca gente los podrá pagar. Y también podemos hablar de que existen algunos servicios que también salen del terreno de la familia, ¿no? Si por un lado se pueden ser mercantilizados estos servicios, también pueden salirse de la familia, ¿no? Es decir, que no los va a proveer la familia, sino los va a proveer alguien más. Y como dije hace unos momentos, cuando estos servicios los provee parcialmente, pero con buena calidad el Estado, es positivo que estos servicios salgan del terreno de la familia y se ofrezcan de una manera equitativa a todos aquellos que los necesiten en una sociedad por entidades del Estado o por combinaciones de familia, Estado y probablemente sociedad civil. Y yo no quiero dejar de repetir, ¿no?, que existe un enorme peso para considerar a los cuidados como una cuestión femenina. Y si nosotros vemos cualquier sector de trabajo de cuidados, ya sea empleo doméstico, ya sea enfermería, ya sea preescolar, ya sea muchos restaurantes y torerías, todo lo que tiene que ver con cuidado son altamente feminizados. Y no solo eso, sino que tienen a presentar menores salarios y poca seguridad social, alto nivel de inestabilidad laboral y mucha informalidad. Así, como lo hemos dicho, los dos pilares de la organización son trabajo no remunerado y el empleo doméstico. Y aquí es muy interesante ver de que sí, culturalmente, ¿no?, se asigna el cuidado a las mujeres de una manera material, es decir, hay una expectativa de que las mujeres hagan esto de manera material, pero también hay una serie de trampas culturales que hace que tanto hombres como mujeres acepten el mandato de que el cuidado es una cuestión de las mujeres. Los hombres desde una posición muy fácil, de que ellos son los proveedores, aunque sabemos que en la realidad esto no es cierto, o de que esas cosas no son cuestiones de varones, la cuestión de cuidado, porque los hombres no sabemos cuidar a los hijos, no somos lo suficientemente delicados, pero también del lado de las mujeres hay una serie de mensajes culturales que son internalizados y que tienen un gran peso en la distribución
cultural del cuidado. Y tienen esto que ver con ideas religiosas, con ideas de que la abnegación es una característica femenina y eso es algo que hace una buena esposa, una buena madre, una buena hermana, y que las mujeres son mejores cuidadoras. Y si bien el cuidado puede ser muy gratificante, ¿no?, para las mujeres, también puede ser una cosa que obstaculice, no tanto material como desde el punto de vista más subjetivo, las oportunidades para pertenecer, interactuar, tener éxito en otras esferas de la vida. En esta diapositiva vemos mejor que nunca, que nadie, el típico estereotipo de las mujeres que se dedican al cuidado. Y habla por sí sola y podemos ver la poca valoración que socialmente se le da al trabajo del cuidado, al trabajo reproductivo, que es un trabajo que pareciera que no existe, pero que cuando a los varones o a las mujeres que no habían tenido necesidad de hacerlo anteriormente, lo tenemos que hacer, nos damos cuenta del enorme esfuerzo, de las enormes horas que se requieren para hacerlo. Obviamente, cuando hablamos de cuidado, uno de los objetivos es que este se pueda redistribuir. Y la primera redistribución esencial tendría que ser entre hombres y mujeres, y esto de hecho está pasando. Vemos que hay, si bien a pasos muy lentos, pero está sucediendo, sin embargo, todavía vemos que los varones nos involucramos como en las partes más divertidas, más gratificantes del cuidado. Es decir, las mujeres van a estar en las partes físicamente menos agradables, ¿no? Lavar pañales, cambiar pañales, cuidar a los enfermos, mientras que los varones muchas veces estamos en el juego, en acompañar al hijo al kinder, en las cosas que son más gratificantes. Así que si bien es importante la redistribución en horas, también es importante la redistribución en tareas. Pero no solamente es una falta de responsabilidad de los varones de involucrarnos más, sino que es mucho más amplia, ¿no? Y es una falta de reconocimiento de la sociedad de que el cuidado es central a la vida humana y es central al desarrollo. Y ante tal escenario de falta de reconocimiento, no es sorprendente que las políticas públicas no aborden, como lo deberían hacer, esta encrucijada de producción y reproducción que necesitamos los seres humanos para funcionar. El no reconocer que somos interdependientes y que necesitamos corresponsabilizarnos de los cuidados tiene que ver con el que no exijamos como sociedad que ocupe un mayor lugar en la agenda y que debe ser una parte importante del tejido social. Pero más allá de todo eso, y como he venido elaborando a lo largo de la presentación, esta distribución desigual de tareas y cuidados va a tener efectos muy importantes en otros aspectos de la vida. Cuando las mujeres no tienen tiempo para entrar al terreno del trabajo, de la producción, obviamente tiene efectos importantes en su ingreso, en su poder de negociación al interior del hogar, en su capacidad de ir generando algún tipo de pensión para el futuro, en su capacidad de aprender de la esfera pública o de prepararse más para tener otra vida que no sea solamente la de proveer los cuidados todo el tiempo. Y también cuando la organización del cuidado presenta tantas desigualdades, es decir,
que unas personas pueden acceder a cuidados muy sofisticados como las primeras fotografías que presenté y otras acceden al cuidado que pueden. Y este cuidado puede ser muy precario. Entonces no es lo mismo el cuidado de un buen médico que el cuidado casi elemental que se puede dar, porque va a tener impactos muy diferentes. Y el cuidado de un niño de 6 horas, al cuidado, a repartir ese cuidado entre muchísimas actividades, muchísimos hijos, esto va a tener repercusiones que si las vemos al nivel individual es muy dramático, pero que si las multiplicamos por todo el tiempo, va a tener impactos importantes en la sociedad. Y sin lugar a dudas, las sociedades van a tener que empezar a reconocer el cuidado porque está entrando en crisis. No solamente en Japón, donde la sociedad está envejeciendo y hay una gran cantidad de personas que necesitan cuidado, sino, por ejemplo, en países como China, que tienen una doble crisis, niños que están naciendo a cantidades muy grandes por el tamaño de la población y una gran población de adultos mayores que van a requerir cuidados. Entonces, es una crisis de cuidado ante la que estamos y que debemos, como personas preocupadas por el desarrollo, tomar en cuenta. En esta lámina trato de recoger lo que he venido diciendo, y es que resolver el cuidado tiene un gran efecto para el empoderamiento económico de las mujeres. Porque al liberarse el tiempo de cuidado, se reducen, por ejemplo, barreras que las mujeres encuentran para conseguir empleo. Como ya lo comenté, al conseguir empleo cambia el poder de negociación entre hombres y mujeres, porque redistribuye el contrato sexual del trabajo, es decir, si la arena pública, si hombres y mujeres participan en la arena pública, ¿por qué no al revés? ¿Por qué todavía se considera el trabajo de la reproducción únicamente de las mujeres? Y así, desde el nivel más micro hasta el nivel más macro, que es el que poder finalmente hacer algo con las políticas. Y finalmente, para aquellas personas que trabajamos en Naciones Unidas, es un imperativo ético que tiene que ver con el mandato de la ONU, porque, por un lado, el desarrollo humano es central a nuestro trabajo y para el desarrollo humano el cuidado es reconocido como uno de los pilares que permite justamente la adquisición de capacidades y funcionamientos que nos permiten tener la vida que deseamos. Y desde una perspectiva de derechos humanos, también los cuidados son cruciales. A manera de conclusión, únicamente quisiera reafirmar que los cuidados son un asunto central para nuestro bienestar físico y emocional y que esto es la base para cualquier otra intervención. Si nosotros como seres humanos no estamos cuidados, ya sea por nosotros mismos o por alguien más, no podemos funcionar y la sociedad no funciona. Es importante reconocer que el cuidado está marcado por el ciclo de vida y que es profundamente desigual. Porque como ya lo dije, o el cuidado lo hacen las mujeres por el mandato cultural que existe sobre las reglas de feminidad y lo hacen de manera remunerada a través de las relaciones familiares, o lo hacen las mujeres, pero aquellas que vienen de estratos muy necesitados y que necesitan vender su fuerza de trabajo en lo que se considera lo más precario, que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo que implica la reproducción social. Y yo con este
con esta reflexión quiero cerrar y me permito pasar ahora la palabra a la moderadora Amaya para que pueda continuar con la serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, que resume estupendamente como las ideas principales desde las cuales se construye este curso. Creo que de momento no tenemos ninguna pregunta. Sería ahora el momento también para aquellos de vosotros y de vosotras que habéis llegado más tarde, es el momento de poder escribir en un recuadrito. Podéis ver que pone preguntas. Si dais al símbolo del plus, de la suma, ahí se despliega un pequeño recuadro en el cual podéis escribir vuestras preguntas dirigidas a Francisco. Os animamos a que lo hagáis, a que aprovechéis la oportunidad que tenemos de estar hoy con él. Por el momento, mientras no os animéis y no haya ninguna pregunta nueva, pues me lanzo yo misma. Y le quería preguntar a Francisco, que ha estado vinculando permanentemente la cuestión de los cuidados con el desarrollo, tanto los cuidados entendidos como parte del desarrollo desde esa perspectiva de desarrollo humano y desde el enfoque de derechos, como en el sentido de que los cuidados tienen que ver con ese balance producción-reproducción que está en el corazón mismo también de los modelos de desarrollo. Quería preguntarle, desde su experiencia de trabajo en instituciones internacionales, ¿hasta qué punto estos organismos internacionales que trabajan directamente en cuestiones de desarrollo están teniendo en cuenta el asunto? Si está habiendo un cambio en positivo hacia tenerlos más en cuenta o no, o cuáles serían como elementos centrales a tener en cuenta a la hora de insertarlos, ¿no?, en la agenda de estos organismos. Gracias, Clemencia, gracias, Amaya, perdón, por una pregunta interesantísima. Yo creo que los organismos internacionales cada vez están reconociendo con mayor seriedad la importancia del cuidado. Yo creo que ningún organismo, independientemente de la posición que tenga, puede dejar de reconocer la centralidad que tiene el cuidado. Sin embargo, yo creo que pasa en la agenda del desarrollo como un cometa, ¿no? Que entonces nos acordamos cuando vemos ese cometa que pasa, que es muy importante la cuestión del cuidado, pero cuando no lo tenemos, digamos, tan de frente, se nos olvida, ¿no? Y esto pasa también en los análisis económicos. Yo he hablado con muchos economistas, pues bastante ortodoxos, y en pláticas relativamente serias reconocen la importancia del cuidado. Sin embargo, cuando regresan a su modelo, no lo incluyen o lo incluyen desde una perspectiva muy limitada. Y yo creo que esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera es una cuestión de estrategia política desde quienes trabajamos la cuestión de cuidado, de que debemos insistir todavía mucho más y que no solamente sea un cometa que pase de vez en cuando, sino que esté presente todo el tiempo. O sea, sí creo que debemos estar en un bombardeo con argumentos inteligentes, con argumentos pertinentes, con argumentos apropiados de por qué el cuidado tiene que estar ahí, ¿no? O sea, así como el cuidado es una realidad de todos los días, así debe estar presente en las discusiones de política pública, y creo que esta estrategia todavía no la logramos articular muy bien. Y creo que la segunda razón de esta falta de atención al cuidado es porque no lo vivimos en carne propia, y eso sí creo que es algo muy importante. Y te puedo hablar como desde el lugar personal. Yo cuando
me di cuenta de lo difícil que es el cuidado y de todo lo que implica fue en dos ocasiones. La primera cuando me mudé de México a un país donde no hay tanta facilidad para tener acceso a cuidados, y entonces te das cuenta como varón o como mujer, no importa el sexo, todo lo que tienes que hacer para tener la ropa limpia, para tener comida, para tener una casa prolija. Entonces, esta experiencia, ¿no?, que tiene que ver con que el cuerpo haga y que las horas pasen en ese tedio que puede ser las tareas domésticas, es absolutamente fundamental. Y el segundo momento es cuando mi padre enferma, en una enfermedad muy larga, y que también la familia nos tenemos que poner a cuidarlo con todo lo que eso implica, las noches sin dormir, la demanda constante, la sensación muy ambigua de hacerlo con mucho cariño y con mucho amor, pero al mismo tiempo tener también la frustración de que los enfermos son muy demandantes. Entonces, para concluir, creo que las instituciones con mayor frecuencia lo están teniendo. Sin embargo, nuestra estrategia política debe ser que esa conversación esté permanentemente en las universidades, que esté permanentemente en las decisiones de política pública, y creo que habría para los varones que trabajan en estos modelos o en estas instituciones tan sofisticadas, habría que tener la experiencia ellos mismos del cuidado, porque cuando uno lo vive te das cuenta de lo central que es y de lo difícil que es la organización del trabajo, cuando no se tiene toda esa infraestructura que mostré en mis primeras diapositivas, que te permiten liberarte y funcionar y ser el investigador o ser el funcionario de organismo internacional que no tiene que lidiar día con el cuidado. Gracias por esta respuesta. Efectivamente, siempre está el debate de si los cuidados se pueden valorar si no se hacen y si se van a hacer si no se valoran y cómo salir de ese círculo vicioso, ¿no? Bueno, tenemos ya varias preguntas. Vamos a pasar a ponerlas en pantalla y así podemos leer preguntas de las personas asistentes. Francisco, a ver, un momentito. A ver, en primer lugar, pregunta de Amalia Alarcón. Dice Amalia, me interesa mucho el acercamiento a los cuidados como base del desarrollo. Al igual que tenemos estudios que tratan de visibilizar qué porcentaje del PIB representarían los cuidados, quería preguntar si existen estudios que hagan proyecciones de cómo aumentaría el desarrollo de un país en el caso de tener una buena redistribución del cuidado, unos buenos servicios de cuidado, etc. Francisco. Gracias. Es una pregunta muy buena. Probablemente existen algunos estudios que hablan de del efecto, ¿no?, de tener una mejor redistribución del cuidado. Yo no los conozco tan específicamente, probablemente Amaya pueda contestar esta pregunta mucho mejor que yo, pero sí podemos contar con estudios, no tenemos muchísimos estudios que muestran cómo la igualdad de género, es decir, cómo el aumento de la participación de las mujeres en educación o mercados de trabajo tienen un impacto muy importante sobre el PIB. Y esto es contundente, mayor o menor medida es contundente. Y si nos vamos a la parte del trabajo reproductivo, es decir, que para que las mujeres puedan participar con mayores horas, con mayor productividad, con mayor libertad para hacerlo, entonces estaríamos hablando de que ciertamente, si contáramos el tiempo que se libera a las mujeres, ¿no?, de hacer trabajo reproductivo, tendría un impacto en la producción y eso tendría un trabajo
en el PIB. Ahora me estoy acordando de un estudio interesante de Vietnam, donde fue la evaluación de un proyecto y se trató de evaluar el nivel de productividad de hombres y mujeres. Y el resultado fue muy interesante porque hombres y mujeres tenían exactamente la misma productividad. Y ahí la pregunta interesante es, si las mujeres, aún con toda la carga del trabajo reproductivo, tenían esos niveles de productividad, ¿qué pasaría si se les liberara el tiempo con algún tipo de cuidado infantil, con algún tipo de ayuda que liberara? Entonces, imagínense el impacto que esto tendría. Entonces, yo creo que por ahí van los estudios. Yo no sé si Amaya quisiera contestar, si ella sabe de algún estudio tan específico, pero lo que me dice la intuición es que, por supuesto, habría un impacto muy positivo en el PIB. Gracias, Francisco. Yo la verdad es que hoy creo que no me conviene comerme el tiempo ya escaso que tenemos para escucharte a ti, así que bueno, puede ser una de las cuestiones que sigamos trabajando a lo largo del curso. Ahora mismo no se me ocurre ningún estudio muy concreto. Supongo que también, entre otras cosas, estaría aquí la cuestión de cómo estamos midiendo el desarrollo, ¿no? Si únicamente a través del PIB o de otras maneras. Pasamos entonces a la segunda pregunta de Herminia González Torralbo, que dice: gracias. Respecto de las desigualdades que impactan el trabajo de cuidado, ¿no sería el parentesco también un eje de desigualdad? Francisco. Esta pregunta me hace recordar al trabajo de esta antropóloga feminista Anne Whitehead, ¿no? De que decía de que el parentesco está profundamente marcado por el género, ¿no? Entonces, la palabra madre, la palabra hermana, la palabra hija, ¿no? Tiene ya una carga de género absolutamente fundamental y que va a troquelar las relaciones por el resto de la vida. Entonces, en ese sentido, ¿no? Dado que el hablar de madre nos hace pensar en la persona que cuida, en la persona que lava, en la persona que se sacrifica, o en algunas familias en hermana, es decir, que va a cuidar a los hermanos varones, o que va a cuidar a los padres cuando estos se enfermen. Sí, evidentemente la respuesta sería sí, ¿no? Las relaciones de parentesco, dado que están perfectamente troqueladas por el mandato cultural de género, sí son un eje de desigualdad porque reproducen las jerarquías de género de la sociedad y colocan a hombres y mujeres en lugares muy diferentes aún al interior de la familia y de manera muy significativa. El origen de las desigualdades de género están en las relaciones de parentesco. Gracias, Francisco. Tenemos todavía, bueno, dos preguntas que estáis viendo en pantalla y otra tercera que en breves veremos ahí también. Simplemente decir que, bueno, estamos ya un poquito pasados del tiempo, pero bueno, vamos a seguir con ello ya que tenemos aquí a Francisco y esto no va a ser posible en otro momento, ¿no? Entonces, rápidamente, pregunta a Gilda Ceballos Angulo qué está haciendo ONU Mujeres para hacer conciencia de la problemática de los cuidados en los países, entre los servidores públicos y los distintos actores sociales. ¿Qué está haciendo, Francisco? Estamos haciendo muchas cosas. ONU Mujeres está al frente de los debates del cuidado. Una de las cosas es este curso, por supuesto, con el que tratamos de compartir con ustedes, quienes están interesados y interesadas en el tema de cuidado, las lecciones y experiencias de los expertos que participarán. Constantemente hacemos estudios para tener mayor evidencia, para
poder entrar en diálogo con los planificadores de políticas públicas, es decir, tener evidencia del costo significativo que implica el no cuidar, y por supuesto, tenemos una agenda de trabajo con políticas públicas para tratar de meter la agenda de cuidado en distintas esferas, ¿no? Trabajo muy especializado en África con el tema de VIH, trabajo en Asia con el tema del empleo doméstico, que tiene unas condiciones de precariedad que son muy impresionantes. En América Latina, analizando la intersección de cuidado, etnicidad, que está marcada de manera tan fuerte. Así que hacemos una gran cantidad de cosas, desde formación, capacitación, investigación y diálogo con los planificadores de políticas públicas. Bueno, sí suena que hay muchas cosas, efectivamente. Vamos con la cuarta. Pregunta Walter Geraldo Mejía Castillo. Dice, ¿asignarle importancia a los cuidados puede transformar el modelo económico? Y añade, para que las personas puedan producir mercancías tienen que tener cuidados, y eso no lo pagan las empresas al momento de pagar salarios. Parecería como que el trabajo principalmente de las mujeres en los cuidados es un subsidio que se les da a las empresas para producir sus productos. ¿Cómo lo ves, Francisco? Sin lugar a dudas, pero no solamente es un subsidio a las empresas, es un subsidio a toda la sociedad, no es un subsidio al Estado que no paga por esos servicios, es un subsidio a las empresas, es un subsidio a la sociedad en general. Entonces, ¿cómo lograr que esto que es increíblemente injusto? Porque si fuéramos hombres y mujeres, ¿no? Quienes pagáramos el subsidio, bueno, habría como cierta distribución, pero lo que es verdaderamente terrible es que este subsidio lo paguen únicamente las mujeres, ¿no? O lo ofrezcan únicamente las mujeres a la sociedad. Y a mí siempre me gusta hablar del caso de Suecia, porque Suecia ha logrado entender muy bien que la base de desarrollo es un equilibrio entre producción y reproducción. Y ellos entendieron muy bien que para que hubiera producción, las mujeres tenían que entrar al mercado de trabajo. Pero también entendieron muy bien que para que las mujeres pudieran entrar a ese mercado de trabajo, había que organizar todo un sistema de cuidado, de guarderías y de periodos de permiso de maternidad que pudiera compensar esto, porque si no iba a ser un desastre. Digo, las mujeres no pueden trabajar mucho tiempo en el mercado de trabajo, más todo el tiempo en la casa sin que haya algún tipo de desgaste. Entonces, los suecos supieron entender esto muy bien y como sociedad lo internalizaron. Entonces, de verdad, uno va a Suecia, habla con cualquier planificador de política pública y le va a decir que el cuidado está al centro de las decisiones de políticas públicas, que nadie ve con malos ojos el permiso de maternidad, el permiso de paternidad que toman los varones, que las empresas dan incentivos a sus empleados para que lo tomen. El Estado paga el 80% del sueldo de los hombres y mujeres, pero hay compañías que todavía pagan 20% más para que el sueldo no se deteriore, el ingreso familiar no se deteriore. Entonces, digamos, a mí me parece un ejemplo muy bueno de una sociedad que ha sabido entender que el desarrollo depende de una justa distribución entre producción y reproducción, y que no solamente debe darse entre hombres y mujeres, sino con la corresponsabilidad del Estado, del sector privado y de las familias. Gracias, Francisco. Tenemos dos preguntas más, vamos a ir a ellas. Siento que nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero bueno, espero que hagamos un esfuerzo por mantenernos aquí, que lo haga también Francisco, gracias.
Volvemos otra vez a Gilda Ceballos Angulo, que pregunta cómo se puede contribuir a la difusión de la problemática de los cuidados desde la academia y cómo se vincularía a ONU Mujeres con las personas y las instituciones académicas interesadas. Francisco. Bueno, hay muchísimas formas. Yo creo que en las instituciones académicas todavía no se difunde el enorme trabajo que han hecho las economistas feministas analizando esta cuestión de cuidado. Así que eso yo creo que sería un primer paso de que se insertar en los cursos de economía, no solamente en los cursos de economía, hay muchos cursos que pueden abordar esto. La enorme riqueza en la producción de la economía feminista que habla de este tema y lo hace desde una cantidad de metodologías, de enfoques y que puede participar enormemente en la producción académica, en la enseñanza de las instituciones académicas. Y bueno, en la ONU nos vinculamos mucho con universidades también de distintas maneras, ya sea utilizando los increíbles recursos de sus investigadoras e investigadores para producir investigación sobre el tema, como espacios de difusión, como espacios para construir verdaderos asociaciones que nos beneficien tanto a la ONU como a las instituciones académicas. Pero ciertamente es uno de los pilares con los que trabajamos desde ONU Mujeres. Tenemos, comenta Leslie, nuestra especialista en e-learning en la sombra, que hay varias preguntas más, no únicamente una más. A ver si podemos verlas todas. No sé si vamos a tener capacidad de ir a todas ellas. No sé si decir que esta de Herminia González sobre las precondiciones del cuidado la podemos dejar para el fórum. Digo porque, bueno, es una pregunta como general sobre el cuidado que yo creo que puede interesar a todo el resto de gente y que no está directamente relacionada con la especialidad o con toda la experiencia laboral de Francisco. No sé si podemos ver alguna otra pregunta, Leslie. Si no, en todo caso, vamos a ver. Dice María López, buenos días. Primero de todo, agradecer la ponencia de Francisco, muy interesante. No me va muy bien el audio y la respuesta a las preguntas de Amaya no las pude escuchar, lamentablemente. En todo caso, aquí aprovecho y digo que esta sesión de preguntas y respuestas, al igual que lo que es la conferencia de Francisco, se graban y se colgarán en un par de días en la plataforma. Pregunta María. En primer lugar, quería decir que, como bien ha comentado, hay una crisis de los cuidados, entre otras porque el sistema económico está basado en los cuidados. También comentó que las instituciones públicas no diseñan políticas adecuadas para hacer frente a esta crisis. Pero yo me pregunto si realmente a gran parte de los estados tienen la capacidad o si les interesa diseñar buenas políticas, pues significaría hacer un cambio profundo de los sistemas en los que se basan. Esta se relaciona también con la anterior de Walter sobre el cambio de modelo. Francisco. Bueno, indudablemente para el Estado el no proveer estos servicios es una estrategia de corto plazo, ¿no? Y yo creo que hay estados que no están interesados en proveer este tipo de servicios, pero yo diría que es prácticamente una actitud suicida. ¿Y por qué es suicida? En primer lugar, porque cualquier base de la sociedad tiene que ver con el nivel de capital humano. Y la buena producción de capital humano tiene que ver con inversiones en cuidado, de algún tipo, educación, salud, guarderías, pero todas estas inversiones
que se hacen van a tener efectos positivos en el corto, mediano y largo plazo. Segundo, porque ante la dinámica demográfica que estamos viviendo, en que las personas viven mucho más, pero viven mucho más con muchas más discapacidades al mismo tiempo, va a haber una crisis de cuidado. Y va a haber un momento en que el Estado no va a poder responder a nada de esto si no se reorganiza la estructura de cuidado. Entonces, yo creo que el modelo tradicional que ignora la estructura de cuidado, digamos, puede sí tener ahorros en algunas políticas a corto plazo, pero va a tener costos muy importantes en el largo plazo, ¿no? E incluso países muy desarrollados como Alemania, ¿no?, que a diferencia de Suecia no invierte tanto en el sistema de cuidado, ¿no?, sobre todo en el cuidado infantil, que es tan importante, está ante una crisis muy fuerte, ¿no? Porque si bien tiene ahorita indicadores económicos muy importantes, para el futuro no va a poder reemplazar sus recursos humanos. O sea, Alemania tiene una de las tasas de natalidad más bajas de todo el mundo. Entonces no están pudiendo ni siquiera reponer su población para mantener en el futuro el ritmo de producción que tienen ahora, ¿no? Entonces, no solamente se puede hablar de países con ingreso bajo y donde las decisiones de asignación de gasto pueden ser difíciles, sino también en países muy desarrollados como Alemania, pero que vemos que sin esa concepción es como cavar su propia tumba, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que se tiene que entender, que el país que no toma en cuenta actualmente el sistema de cuidado, en mi opinión, está cavando su propia tumba. Gracias, Francisco. Tenemos una última pregunta que lo que dice es también de Gilda, dice: creo que este curso es muy importante para conocer y tener conciencia de la importancia estratégica de los cuidados, pero tengo la impresión de que no se difundió mucho, o sí. Esta me voy a permitir contestar yo, digamos como por parte de la organización. El curso efectivamente se ha lanzado un poco tarde, entonces no ha tenido toda la difusión que habría podido, pero aún así ha habido muchísimas más solicitudes que las plazas que había, lo cual probablemente implique que el curso tenga otras ediciones posteriores, esperemos. Entonces, bueno, realmente está claro que es un tema fundamental, como ha venido explicando Francisco todo el tiempo, y que hay un gran interés por conocerlo. Yo creo que ya necesitamos dar por finalizada esta sesión de preguntas y respuestas. Estoy intentando compartir efectivamente mi pantalla. Como decía antes, el registro, bueno, por un lado la pregunta de Herminia queda pendiente para el foro, no nos olvidamos de ella. Insistir en que esta sesión ha sido grabada y la colgaremos dentro de la sección correspondiente a la semana número 1, se colgará dentro de un par de días. Y por otro lado también se graba la sesión de preguntas y respuestas, que también se colgará. Entonces, si os interesa volver a ella o la habéis escuchado mal, pues podréis tener ahí la posibilidad de descargarla. Para terminar, recordaros cuál es nuestra próxima sesión online, la próxima webconferencia, que será la semana que viene, el miércoles 5 de noviembre a las 8, hora estándar del este, y la dará Karina Batiani con su intervención sobre pistas para comprender la organización social del cuidado. La siguiente, para que vayan teniéndola todo el mundo en la cabeza, es el siguiente miércoles 12 de noviembre y esa estará a mi propio cargo. Por terminar, con la cuestión de las preguntas, si tenéis cualquier cuestión específica en general sobre el contenido del curso, debéis dirigírmela a mí.
si es sobre el campus virtual a Leslie, si es sobre el curso en general a CAM, si se relaciona con el pago del curso a Rosa Alexandra y si es en general sobre el centro de capacitación, pues hay un mail de preguntas generales. Estas direcciones están en el correo de bienvenida que envió CAM, o sea que ahí podéis consultarlas. Yo creo que queda poco más que decir, que muchas gracias a todas las personas que habéis estado asistiendo a esta sesión. Muchísimas gracias a Francisco. Ahora te doy espacio para que digas unas palabras de bienvenida, de despedida, Francisco. Un gusto enorme haber podido interactuar con ustedes, queridos y queridas participantes. Un agradecimiento enorme al Centro de Capacitación de ONU Mujeres por la organización de este curso tan importante de un tema tan central y por supuesto a todas las personas que trabajaron tan duro para que esta plataforma sea una realidad. Clemencia, Amaya, Tam, Can, Leslie y todas las personas involucradas. Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Francisco, gracias a todas y a todos. Nos encontramos en esta plataforma la próxima semana, el miércoles, y mientras tanto esperemos que nos encontremos en la plataforma. Ya ha habido muchas personas que se han presentado, esperemos que terminen de presentarse el resto de compañeras y compañeros y que podamos iniciar ya directamente el debate en los foros de discusión. Así que muchas gracias y que tengáis todo el mundo un buen día. Hasta luego.